Evolución de la auditoría en Colombia y su transición a las normas internacionales de auditoría NIAS, presentado por Sandra Marcela Plazas Alarcón, Universidad Militar Nueva Granada, Aula B, Metodología de la Investigación, Contaduría Pública a Distancia. Buenas tardes, mi nombre es Sandra Marcela Plazas, hago parte del grupo B de Metodología de la Investigación y para presentar mi trabajo voy a justificar la siguiente pregunta. ¿Cómo nace y evoluciona la auditoría en Colombia en las diferentes entidades, ya sean públicas o privadas, y al mismo tiempo cómo cambiar la cultura de nuestro país a una cultura de normas internacionales de auditoría? Para poder dar respuesta a esta pregunta es bueno tener en cuenta que la auditoría en Colombia se presenta desde que fuimos conquistados por los españoles y cuando ellos designaron una persona para fiscalizar y controlar el manejo de los fondos y bienes de la expedición. Hacia el siglo XVI en Colombia se formó la Real Audiencia de Santa Fe. Su objetivo era controlar los territorios y mejorar la administración. Su principal función consistía en unificar las rentas de los derechos de la corona y hacer los juicios a los empleados que desempeñaban funciones fiscales y asegurar un flujo normal de los recaudos de la corona. Con lo anterior y para justificar la temática de auditoría en Colombia, puedo enfocarme en que hemos estado fiscalizados y auditados a lo largo de la historia y que esta figura se crea para darle mayor credibilidad y confianza a la información y el control de los recursos que poseen las diferentes empresas y entidades, ya sean públicas o privadas, para medir los diferentes procedimientos dentro de las mismas y así garantizar los buenos manejos tanto del dinero como de la información. Para entrar en contexto con el tema, voy a definir qué es la auditoría. Según William Thomas y John C. Burton, la auditoría como examen de la información por una tercera persona distinta de quien la preparó y del usuario, con la intención de establecer su veracidad y dar a conocer los resultados de este examen, con la finalidad de aumentar la utilidad de tal información para el usuario. Para garantizar la imparcialidad de los resultados del examen, este debe ser realizado por una persona diferente del elaborador de la información y del usuario. El objetivo general busca identificar los diferentes procesos por los que ha pasado Colombia en cuanto a la auditoría tanto en empresas públicas como privadas y cómo van a enfrentar el cambio de cultura a una llena de revelaciones y normas internacionales de auditoría. Dentro de los objetivos específicos tenemos identificar la auditoría en Colombia por medio de los diferentes procesos históricos hasta la época actual. Analizar el ejercicio de la auditoría tanto en empresas públicas como privadas cuando estaba regida por la legislación nacional. Analizar el cambio en el ejercicio de la auditoría tanto en empresas públicas como privadas con la implementación de las normas internacionales de información financiera y su enfoque en la revelación de la información. Identificar y evidenciar la aplicabilidad de las normas internacionales de auditoría NIAS tanto en empresas públicas como privadas luego de la implementación de las mismas. En la introducción resalto la importancia de identificar los cambios de una sociedad que para este caso será Colombia en cuanto a la auditoría y sus diferentes etapas, que nos ayudará a comprender la importancia de este procedimiento tanto para las empresas públicas y privadas en medio de la transición a la aplicabilidad de las normas internacionales de información financiera NIF y las normas internacionales de auditoría NIAS. El poder tener un criterio más claro de por qué para las diferentes culturas evidenciadas tanto en empresas públicas y privadas ha sido tan difícil aceptar de manera inmediata la implementación de dichas normas internacionales debido a la cultura instaurada a lo largo de los años. Dentro del marco referencial me documenté en diferentes investigaciones como lo son la incidencia del nuevo marco normativo de auditoría en el ejercicio de la revisoría fiscal en Colombia. Dentro de esta investigación, el
Se identificó la globalización de la economía como el pilar que detonó la implementación de estándares contables y de aseguramiento de la información financiera de aceptación mundial en Colombia, que en aras de iniciar el proceso de convergencia que tuvo que modificar su legislación expidiendo normas de obligatorio cumplimiento, lo cual significa un reto para los contadores, especialmente para quienes desempeñan labores como revisoría fiscal. Otra de las investigaciones definía el principio de transparencia y la implementación de las normas internacionales en Colombia, donde se evidenció que la transparencia se define como la organización para la cooperación y el desarrollo económico que garantiza la revelación oportuna y precisa de todas las cuestiones materiales relativas a la sociedad, incluidas a la situación financiera, los resultados, la titularidad y el gobierno de la empresa. Otro de los artículos consultados nos habla de la convergencia de las normas internacionales de auditoría y aseguramiento de las pymes colombianas y su relación con los riesgos asumidos por los auditores. En el artículo se reflexiona sobre el proceso de convergencia de las normas internacionales de auditoría y de aseguramiento, enfatizando en las pequeñas y medianas empresas de Colombia, en adelante pymes, y su relación con los riesgos asumidos por los auditores internos y externos. Revisa los roles legítimos establecidos para la administración de los riesgos empresariales, como son la evaluación de la información y la consultoría de la empresa. También analicé el juicio profesional en la selección de jerarquía de valor razonable en empresas de América Latina. En esta investigación se basaron en la aplicación del valor razonable en la información de las empresas que implica el uso del juicio profesional. En este estudio analizaron los factores que influyen en la selección del nivel de jerarquía de valor razonable. El objetivo primordial de esa investigación era examinar la selección del nivel de jerarquía, si estaba relacionada con la eficiencia contractual, con la reducción de la asimetría de la información o con la posibilidad de conducta oportunista por parte de la gerencia. La aplicabilidad de las normas NIF en Colombia. La aplicabilidad de las normas NIF en Colombia, de acuerdo a la Ley 1314 del 2009, los Ministerios de Hacienda y Crédito Público y de Comercio, Industria y Turismo deberán expedir normas de información financiera NIF, normas de aseguramiento de información NAI y otras normas de información financiera ONI, con fundamento en las propuestas que deberá presentarle el Consejo Técnico de la Contaduría Pública como organismo de normalización técnica de normas contables, de información financiera y de aseguramiento de la información. Para esto se define un cronograma de aplicación de las NIF que se divide en 3 grupos, Grupo 1, Grupo 2 y Grupo 3, donde se evidencian las fechas donde se iniciará este proceso. Dentro de los estándares internacionales de auditoría se pueden clasificar en 6 grupos, que son principios y responsabilidades generales, valoración del riesgo y respuesta de los riesgos valorados, evidencia de auditoría, uso de trabajo de otros, conclusiones de auditoría y presentación de reportes y áreas especializadas. Dentro de las conclusiones, la investigación tiene como fin identificar los diferentes estudios que se han realizado sobre la auditoría en Colombia y de esta manera ayudar al enfoque de su aplicabilidad. La historia nos ayuda a identificar los diferentes procesos por los que pasa un tema y con esto evita que se cometan los mismos errores y mejora los procesos futuros. Los colombianos son personas reacias a los cambios inmediatos, pero con perseverancia son capaces de aplicar la norma y mejorar los procesos. Las normas internacionales de auditoría fueron creadas para que a nivel mundial se trabaje la información de la misma manera y se pueda hablar el mismo lenguaje. Gracias por su tiempo.